seguimos hablando de este acontecimiento que cambió a la Iglesia, ¿no? Estamos cumpliendo 60 años del Concilio Vaticano II, del inicio del Concilio Vaticano II, un acontecimiento que verdaderamente marcó a la Iglesia, la formó como somos en la actualidad. Para seguir hablando del tema, estamos aquí ya con el padre Pablo Saboya. Gracias, padre, por estar aquí. Él es licenciado en teología, sacerdote de la diócesis de San Martín, así que te agradecemos que te hayas venido hasta aquí para hablar de este tema tan importante. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio, hablar de Juan XXIII, porque ya hemos hablado del concilio, de las características generales, pero ¿qué te parece a vos? ¿Cuál fue ese rol que cumplió el Papa Bueno, Juan XXIII, en la convocatoria, ¿no?, de este concilio? Creo que Juan XXIII fue una sorpresa en todos los sentidos de la palabra, porque después de una figura tan emblemática, tan fuerte como fue Pío XII, el Papa previo a Juan XXIII, la elección del mismo Papa Roncalli significó, como, bueno, para muchos en la Iglesia, esperar una etapa de cierta quietud y de cierta tranquilidad después de una figura tan fuerte como la de Pío XII, y Juan XXIII no cumplió con esa expectativa, porque creo que el rol de Juan XXIII en esta etapa de la historia de la Iglesia, según mi mirada, es la de una figura muy carismática. Carismática en el sentido de dócil al Espíritu, porque la convocatoria que hace Juan XXIII del Concilio Vaticano II, él mismo lo va a decir, no fue ni consultada con nadie, ni pasada por ningún tipo de filtro, sino que el día de San Pablo, el de la conversión de San Pablo, el 25 de enero de 1959, los reunió los cardenales después de la misa en San Pablo Extramuros y les manifestó su idea de convocar un concilio. Todos quedaron muy sorprendidos porque no era algo que alguien se esperara, muchos cuestionaban, ¿es necesario un concilio? Y sin embargo, Juan XXIII siempre usaba esta imagen de, está bien, por ahí no hay necesidad de contrastar una herejía, pero en este momento de la Iglesia necesitamos abrir las ventanas para que entre un aire nuevo, para que entre el soplo del Espíritu. Y así fue, creo. Esa iglesia que necesitaba abrir sus ventanas, ¿cómo era? Por ahí los más grandes se acuerdan, pero por ahí los más chicos no saben de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Una iglesia de qué tipo? Mira, yo creo que no hay que ni canonizar ni demonizar. Toda etapa histórica tiene sus luces y sus sombras. Pero yo creo que la iglesia a mediados del siglo XX, según mi mirada, era una iglesia muy satisfecha con una condición que era de cierto privilegio, ¿no? La iglesia venía de muchos años de cristiandad medieval, donde la iglesia socialmente tenía un peso muy grande. Y después, en la modernidad, la iglesia empezó a ver ciertos cambios históricos que la fueron dejando como arrinconada, digamos. Y en este momento de la historia, mediados del siglo XX, la iglesia, creo yo, estaba en una actitud muy a la defensiva con este mundo que estaba en pleno cambio. Imaginémonos, década del 50, 60, el mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso y la iglesia se sentía un poco amenazada de todos esos cambios, y por eso la actitud era de cierta desconfianza, cuando no de cierta confrontación. Por eso la propuesta de Juan XXIII de un concilio para dialogar con el mundo era una cosa bastante novedosa, que yo creo que el concilio disparó muchos temas y muchas intuiciones que fueron más allá de lo que Juan XXIII podía soñar o prever. ¿Cuáles son esos cambios o esos, si querés, documentos o rasgos más fuertes de cambio después del concilio? Yo creo, destacaría 3 puntos que para mí son como las búsquedas del concilio y que todavía hoy tenemos que seguir trabajando en alguna de estas, ¿no? La primera es la conciencia de la Iglesia pueblo de Dios. Yo creo que esta convicción es una imagen bíblica que pretende sacar a la Iglesia
de cierta noción más clericalista, donde parece que la iglesia es el cura o la monja, ¿no es cierto? Bueno, el concilio vuelve a insistir sobre esta condición de hijos de Dios por el bautismo, y todos somos parte de esta iglesia, pueblo de Dios. Que hoy, por ejemplo, Francisco, instalando el tema de la sinodalidad, claro, está retomando esta idea de que todos somos corresponsables. No esperemos que lo haga el otro, o que lo haga el Papa, o que lo haga el cura o el obispo. Todos somos corresponsables en la iglesia. Segundo tema del concilio, que me parece que todavía hoy tenemos que seguir trabajando, es superar esta desconfianza con el mundo. Me parece que la clave del diálogo con el mundo, con el que es diferente, con el que piensa distinto, con el que ve las cosas de otra manera, me parece que es el punto de partida de toda evangelización. No podemos anunciar el evangelio si no comprendemos con quién estamos hablando. Claro. Y el tercer elemento que me parece tuvo un impulso fuerte después del concilio y después decayó, es el diálogo entre los cristianos, el diálogo ecuménico. Creo que tuvo una primavera ecuménica la iglesia después del concilio, y hoy está como un poquito más aplacado. Yo creo que ese diálogo tiene que ser no solamente de los líderes, sino también de las comunidades, todos sentirnos parte de la única iglesia de Cristo y buscar la unidad. El concilio también abrió la posibilidad de trabajar o de conectarse la iglesia en la lengua vernácula, ¿no? De usar los medios de comunicación, los distintos lenguajes que el tiempo nos va proponiendo. Vos tenés un podcast que se llama Parresía. Es una forma también, una herencia que te dejó, o un legado que te dejó el concilio, de poder encontrarte con los jóvenes y hablar en su lenguaje, o en un lenguaje más moderno. ¿Cómo lo evaluás vos, ¿no? Esa apertura también a encontrarse con los distintos lenguajes. Yo creo que el concilio, por ejemplo, si se hiciera hoy el concilio, tendría que dedicarle gran parte de su reflexión a los medios de comunicación, a las redes, cosa que en la década del 60 no pasaba. Hay un documento sobre los medios de comunicación social, pero es un documento menor. No existía internet, obvio, por decir, ¿no? Un detalle bastante importante. El podcast que vos mencionás sí viene de esta necesidad de diálogo y de encuentro con el otro, utilizando, como bien decís, un lenguaje que los jóvenes pienso hasta 40 más o menos, nos vamos ayornando. Nos vamos ayornando, exactamente. El lenguaje del podcast, para el que no sabe, un podcast es un programa de radio, es un archivo de audio donde uno puede hablar de diferentes temas. Pero que lo elegimos a la carta, lo elegimos no porque está, sino que vamos a buscarlo nosotros en las plataformas. Exactamente, uno entra a las plataformas de audio como Spotify o otras, y uno puede elegir qué escuchar. En el caso del podcast Parresía, que es el que produzco yo, justamente el nombre parresía es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y significa hablar con valentía y con claridad. Como dice el texto de Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de Jesús hablaban con parresía. Este podcast nació de esta necesidad de diálogo y de encuentro. Yo intento en el podcast hablar en el sentido figurado, ¿no? De entrar en diálogo con personas entre 25 y 40 años que han tenido una experiencia de iglesia o con la fe y que actualmente no participan de las estructuras o no van a misa, pero tienen cierto interés por lo religioso y lo espiritual. Entonces, en el podcast lo que hago es plantear determinados temas desde una mirada más adulta, por ahí sacando algunos mitos de tal vez del catecismo de primera comunión que hemos recibido, no porque sea mentira, sino porque son cosas que ya en un momento de nuestra vida no nos alcanza. Yo no puedo estar a los 40 años con la fe de los 10, hay algo que no cierra. Bueno, el podcast intenta este diálogo con este público que tal vez está buscando otra referencia en la fe y una mirada más adulta y más crítica. ¿Parresía te encuentran en todas las plataformas? Parresía pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, buscan podcast Parresía, también parresiapodcast.com es la página de internet, y si no me buscan también en Instagram, que yo interactúo mucho ahí, sobre todo en los mensajes privados, mi cuenta es @PPabloSaboya. Gracias al concilio, ¿no? Que nos abre la posibilidad en esta iglesia de encontrarnos de mil maneras, y ahora cada vez más, de muchísimas formas. Y ojalá surjan muchas más
formas de encuentro. Esto de los lenguajes me parece importante. Cómo ir, el Evangelio es siempre el mismo. Pero hay que, claro, contarlo en esos... Pero los lenguajes van cambiando y tenemos que buscar nuevas formas de expresar esa única verdad que es Jesús. Gracias, Padre Pablo. Gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.